Bien, vamos a leer todo Romanos capítulo 10, desde el versículo 1 al 13, sabiendo que el título de la prédica o el tema es: se confiesa con la boca lo que se cree en el corazón. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia, porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él que es mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que nosotros estamos tocando el tema de la salvación. La salvación es algo que nosotros no se nos ocurría, no pasaba por nuestra mente. Estábamos ocupados en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad, y no pensábamos que confesar con nuestra boca lo que se cree con el corazón trae para nosotros una salvación. Pero ¿qué es lo que nosotros confesamos con nuestra boca? Que creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Pero es que no, eso no se dice, eso no se predica como una teología, no se anuncia como una teología, sino que se habla como algo que yo creo, acepto, lo confieso con mi boca porque ya está en mi corazón. Ahora, confesar, ¿qué es? Confesar es algo que es muy importante. Nosotros escuchamos la palabra confesar porque íbamos de pronto a algún confesionario, y en los confesionarios entonces uno comentaba sus pecados. Y sí, confesar, cuando nosotros vamos al tema de confesión, es como declarar algo que está en secreto. Uno declara en secreto, uno declara algo que tiene secreto, oculto, de pronto vergonzoso, y lo confiesa, ¿cierto? Entonces, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesáramos el nombre del Señor seremos salvos. Pero la confesión que está hablando aquí, también de lo que nosotros sabemos es confesar algo secreto, es el secreto de Dios. O sea que Dios es verdad, Dios habla verdad, Dios dice la verdad, y Dios quiere confesarnos a nosotros quién es su Hijo, declararnos el secreto quién es Él. Pero nosotros, para que Él nos declare su secreto, nosotros tenemos que declarar primero el nuestro. El Evangelio inicia de esa manera. Si yo confieso mis pecados, Juan capítulo 1, vamos a verlo para que entendamos más o menos el sinónimo de confesar y por qué nosotros podemos confesar con nuestra boca lo que se cree en el corazón. Porque si nosotros, primero que todo, como cristianos ya salvos, capítulo 1 de Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo desde el 5 leamos. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Es decir, si nosotros tenemos todavía en oculto algo secreto, algo que está como en tinieblas, mentimos. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque saca de la oscuridad su declaración de pecado, y entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Esa es la gracia sobre la gracia. Acuérdense que nosotros predicamos que la gracia, somos salvos por gracia, ya lo predicamos, pero ahorita estamos hablando de la gracia sobre la gracia, que es lo que mucha gente teme de pronto cuando ha
recibido su gracia de nacer de nuevo, de ser bautizado para ser salvo, y luego de pronto por su debilidad le pasa algo y resulta que los que menos, ¿cómo dijera yo? Los que menos piensa uno, de pronto el que piensa esta fe, mire que no caiga. Normalmente muchas gentes que son ya cristianas, bautizadas, dicen que ya no cometen pecado. Entonces les pasa esto. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto? Limpiarnos es que por medio de su sangre, inclusive eso que ha cometido, si lo confiesa, si declara su secreto, eso que está en tinieblas, por eso tenemos comunión unos con otros, porque todos dependemos de la sangre, todos dependemos de la gracia. Yo no puedo juzgar a otro, porque con la vara con que yo juzgo seré juzgado. Si yo condeno, seré condenado, porque yo también soy una persona que puedo cometer pecado. O sea, puedo tener un momento de debilidad. Lo que necesito es declarar. Mire el Salmo 32. Salmo 32, versículo 5. Leamos desde el 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, porque declara, le dice a él, hice esto, le confiesa todo lo que hizo mal. Entonces, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Se acuerda que el Señor dijo, oye, tus pecados te son perdonados? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estaba tullido, se secan los huesos. En mi gemir todo el día, porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Luego dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Estamos hablando de nosotros, porque Dios es santo, como su Hijo es santo. Jesús no había cometido pecado. Cuando él fue ahorita lo vamos a ver, no confesó su pecado. Entonces, mi pecado te declaré, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que el que perdona pecados es Dios. Y cuando Jesús le perdonó al hombre los pecados, le dijo, ¿quién es este que aún perdona pecados? Entonces dijo que usted, vea, para que ustedes entiendan que yo tengo facultad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y vete. Porque las dos cosas solamente Dios las puede hacer. Entonces nosotros tenemos que entender que recibimos el perdón de los pecados, pero que por su gracia fuimos salvos del pecado original. El pecado más grande es el estado de muerte. La muerte que nosotros teníamos es el pecado que se cometió en el huerto del Edén, que nacimos en pecado, como dice Isaías 51, Salmo 51. Esta es la respuesta del Salmo 51. El Salmo 51 es la declaración del pecado, y aquí es el resumen y la felicidad que se siente de haber recibido la gracia por su pecado. Entonces, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión, en mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad yo he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ahora decimos que con tu sangre es lo mismo. Entonces, escuche, confesar es declarar el secreto. Cuando nosotros venimos por primera vez a nuestro Señor Jesucristo, nosotros venimos con ese corazón contrito. La semana entrante vamos a ampliar este tema acerca del bautismo de Juan, pero venimos reconociéndonos como pecadores. El primer contacto, la primera experiencia que tenemos ante un Jesús que no había cometido pecado, que muere en la cruz derramando su sangre, que muere en la cruz pidiendo perdón por nosotros los pecadores, diciéndole, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo, es una locura lo que están haciendo, están matando a tu hijo, pero perdónalos. Mientras que la sangre de Abel era derramada pidiendo justicia, la sangre de Jesucristo está siendo derramada pidiendo perdón. Esa es la gracia que recibimos para volver a tener una relación con Dios, en la cual estábamos muertos, alejados de Él, como cantábamos hoy, yo me alejé del rebaño y mi corazón se extravió. Pero
Pero cuando nosotros nos acercamos y confesamos nuestros pecados y confesamos pecadores, confesamos que estamos muertos, Dios nos da la vida, porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, para que tuviéramos su vida. No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Entonces la salvación que Dios nos da es salvarnos, librarnos de la muerte eterna, pero luego cuando seguimos viendo en este mundo recibimos la gracia, sobre esa gracia de tener vida, abunda la gracia para que nosotros podamos acercarnos a declarar nuestro secreto ante Él, para que nos libere y nosotros podamos seguir caminando nuestro camino en humildad, reconociendo que en los mentirosos Dios no es mentiroso, sino que Dios dice verdad. Aquí está diciendo, versículo 6, si decimos que no tenemos 5, el mensaje que hemos oído y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, todo es verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Ese es el hecho nuestro. Estamos hablando de nuestro hecho, de nuestro estado de vivir bajo la gracia, bajo el cuidado y bajo el perdón. Esa es nuestra salvación. Esto es lo que nos salva, la sangre de Jesucristo. No que aparentamos, que tengamos que tener una apariencia, que ya no cometemos pecados, que nosotros somos perfectos. Estamos luchando contra el pecado, porque vive conforme a la carne morirá. Pero si nosotros por nuestro espíritu hacemos morir los deseos de la carne, viviremos y agrademos a Dios. Porque ¿quiénes son los que no agradan a Dios? Los que viven para la carne y no viven para su espíritu. Estoy hablando del estado de la gracia, el estado de la felicidad nuestra. Nosotros que hemos experimentado esa gracia, nosotros que hemos reconocido que somos pecadores, que estamos muertos sin Dios en el mundo, pero que nos ha reconciliado por medio de Jesucristo, recibimos la gracia, nos bautizamos, estamos en Cristo, confesamos nuestros pecados, confesamos, declaramos. No se sienta, sabe que muchas iglesias son fábricas de fariseos. Ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que hay de muchísimas denominaciones. Últimamente, por ejemplo, hay mucho acerca, una que creció mucho, que era creciendo en gracia. Nada era pecado, o sea, ya se iba al extremo. Podían cometer todos los pecados hechos vergonzosos, que es hasta vergonzoso hablar de ello, y decía que no se perdía la salvación, pero estaban viviendo para la carne. Entonces no es que sea por el pecado, sino que descuidó la salvación, vivió para su carne y no para su espíritu. Entonces, ¿qué hace esa persona? Es como un abortivo. Entonces no estoy diciendo que usted puede pecar todo lo que quiera, que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia, no, sino que la gracia es muy abundante cuando confesamos nuestros pecados, cuando nosotros declaramos que somos pecadores, que dependemos de la sangre. Aquí lo está diciendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo no estaría en nosotros. La verdad de Dios, el testimonio de Dios no estará en nosotros. Porque Dios testifica, Él sabe, tú tienes pecado y por eso no te acercas a mí de esa manera. Confiésalo, pero no confiesa, no declara su secreto. Entonces, ante todo el mundo, ¿sabe qué se convierte esto? Una fábrica de fariseos. Por eso hay otras iglesias que se devuelven también a la ley. Por ejemplo, hay una que es los judaizantes, o ¿cómo es que se llama también? Los judíos mesiánicos. Entonces quieren guardar la ley, besar la Torá y guardar el Sabbat, volver nuevamente a circuncidarse, a guardar la ley. Entonces ya todo es ley, ya no cometo pecado. No, ¿cómo va a cometer pecado? Pero ¿cómo es que le llaman pecado únicamente a adulterar o robar? Entonces dice que no cometen pecado, pero no honran a padre y madre, levantan falso testimonio, mienten, codician. Entonces no, se vuelve una fábrica de fariseos que se supone que no han cometido pecado. ¿Y entonces qué dice acá? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira lo que dice acá, versículo 10, es diciendo esto que estoy diciendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Si nosotros, no, yo no he cometido pecado. ¿Sabe una cosa? Entonces el mentiroso es Dios. O sea que usted ya no necesita la sangre de Jesucristo, porque usted no puede declarar su pecado. Mira, dice, no, si usted quiere reconciliarse con los hermanos, con las personas, dígale, yo cometí esto, por favor, perdóname. Está bien. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, si no me perdona el hermano, pues que me perdone el Señor, pero yo declaro, mira, no, yo te cometí esto, hice tal cosa, por favor, perdóname. Eso alivia y sana. Por eso Jesús dijo, si ustedes no perdonan las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará.
¿sí? Nosotros debemos perdonar como Él nos perdona. Ese es el experimento, es la experiencia de la libertad, de la condenación y el encierro en la cual nos tiene cautivos el diablo, haciendo de todos un fariseo que nunca comete pecado, pero por dentro tiene un tamal lleno de mentiras, de engaño. Está por dentro, como Jesús dijo, podrido y lleno de huesos de muerto, porque a la fachada es como la de una tumba blanca y limpia y con flores, pero por dentro está podrido, porque no puede declarar el pecado, porque no puede declarar el secreto. Estoy hablando de mi estado, de lo que se confiesa, porque aquí lo que estamos hablando, el tema es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, ¿sí? Entonces, ¿qué produce la salvación? Un acercamiento entre Dios y nosotros, en lo cual declaramos que estamos muertos, que necesitamos la vida, que somos unos pecadores y que nosotros al bautizarnos comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús para vivir ahora para mi espíritu. Y a partir de ahí, de experimentar esa gracia, lo que he creído, lo que yo he creído de Dios, el testimonio de Dios, porque Dios no solamente da testimonio de mí con la ley, sino que da testimonio de su Hijo. ¿Quiénes fueron los que no recibieron a Cristo? Precisamente, Romanos capítulo 10 lo está diciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no volverse como a la ley, mucho cuidado de no creerse que ya no comete pecado, sino que nosotros confesamos. Muy cerca está de nuestros labios, de nuestra boca, porque Pablo está diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Mi oración por Israel es para que se salven, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, sino conforme a la ley. Pero tiene que tener mucho cuidado, ni tanto que se, ¿cómo se dice? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Primera de, quién sabe quién, segunda, no sé, eso no está en la Biblia. Pero si se va al extremo de la gracia, vive para la carne. Y si va para el extremo de la carne, se vuelve fariseo, ¿sí? Como que no cometió pecado. Entonces termina besando la Biblia y ocultando que usted cometa. Entonces no podemos tener comunión unos con otros, porque ya no necesita la sangre, porque yo no cometo pecados, pastor, yo no hago nada, yo no digo mentiras. No, todos. Si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también eso es apoyando y mirando de lejos cómo Israel se fracasó en su deseo de tener al Cristo que ellos estaban esperando y que no llegó. Mira Juan capítulo 1, versículo desde el 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué quiere decir confesó? Declaró lo que ellos pensaban que él venía en secreto. Yo les confieso, yo les declaro que no, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues eres? Elías. Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él venía a enderezar el camino, a preparar el camino para manifestar. ¿Cómo dijera yo esto? Cuando los aviones van a aterrizar, necesita una pista. Entonces yo estoy como haciendo la pista para que aterrice el avión, pero yo no soy el avión. El que viene es Jesucristo. A Él es el que ustedes están buscando. Yo no soy el Cristo, yo no soy. Pero cuando Él fue a bautizar a Jesucristo, por eso se llama Juan el Bautista, entonces escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, que tengo complacencia, ¿cierto? Entonces él confesó que no. Jesús, solamente Juan confesó. La semana entrante vamos a tocar para salvación este tema de Juan el Bautista, para que entendamos más la salvación, entendiendo el bautismo de Juan y el bautismo que Jesús nos enseñó, para que profundicemos un poquito más de Juan. Solamente estoy dejando las puntadas de lo que viene. Cuando se abrió el cielo, Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 3,
Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 3:13. Sí, perdóname, no di. 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y uno que guardaba la ley y que acusaba a los demás era Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice al hermano de Herodes: usted no puede tener la mujer de su hermano. Y por eso le quitaron la cabeza, porque Juan era uno que conservaba, guardaba la ley. Pero él sabía que él tenía que presentar a uno que no tenía pecado. Que Juan estaba bautizando a todo el mundo para confesar su pecado. Entonces Jesús le respondió: deja ahora. Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan sí era pecador, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios, que está diciendo Romanos capítulo 10, que ellos no buscaban la justicia de Dios según la ciencia de Dios. ¿A qué venía Jesús? Que no venía a condenar sino a salvar, pero tenía que manifestar primero que el que salvaba es el que no tenía pecado, el que no tenía que declarar su pecado, el que no tenía que confesar pecado, sino que tenía que recibir el testimonio de Dios que Él es el que no tiene pecado. O sea que el primero que confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es el santo, es Dios. Dice: pero Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el testimonio, la declaración, la confesión de Dios. Eso fue lo que Dios confesó de Jesús. Que Juan quería que todo el mundo confesara que ustedes son pecadores. Pero Jesús dijo: deja que hay que cumplir toda la justicia de Dios. Yo no he cometido pecado. Tú sabes que yo no cometo pecado. Yo debería bautizarte para que tú confieses que eres pecador. Yo no. Pero hay que cumplir toda la justicia de Dios, porque eso es un mandamiento, que no eres tú quien vas a declarar que yo soy santo, sino que eres Dios. Él es el que va a decir si yo soy o no soy santo. Deje que se cumpla la justicia de Dios. Entonces lo bautizó, y Jesús no confesó ningún pecado, sino que se escuchó la confesión, el secreto de Dios, lo que estaba secreto y reservado. El secreto de Dios fue declarado, fue confesado por Dios. Él nos confesó a los pecadores. Él es el que puede salvarle a usted. Él es el que les va a dar la vida. Es la confesión de Dios, es el secreto de Dios, es la revelación de Dios que nosotros tenemos que recibir. Que cuando nosotros aceptamos, viéndonos desde el punto de vista como si fuéramos Juan, que estamos diciendo: yo soy pecador, y nosotros sabemos que Jesús no es pecador, dejemos que Dios nos declare su secreto, que creamos en nuestro corazón, para que podamos confesar con nuestra boca lo que Dios nos declaró a nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos declarar ni confesar que Jesús es el Señor y mi Salvador si yo no creo que soy pecador, que me ha salvado. ¿Me comprende cómo es el orden? No puedo confesar con mi boca lo que no creo en mi corazón. Por eso, volvamos nuevamente a Romanos. Dice versículo 3: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para que todo aquel que cree. Es que cuando uno cree, no cree con la cabeza. Dice que cree con el corazón. O sea, la teología entra por la cabeza y se queda en la cabeza, pero no acepta. No hay mejores teólogos en cuanto al conocimiento de la Biblia que Israel. Y Pablo, que era uno de los duros, decía: ay, yo oro tanto, ojalá Israel se salvara. Yo estoy orando para que se salve, porque quisieron establecer su propia justicia, creyéndose justos y no aceptando la justicia de Dios, que es por la revelación de Jesucristo. Si no hay persona más dura, es una persona dura como esas gallinas viejas.
es el que no puede confesar su delito, es el que no se puede confesar como pecador, es aquel que se vuelve fariseo, es aquel que cree que no ha hecho nada malo. Las personas más difíciles para salvar son estas. Y el apóstol Pablo era esas, tanto que Esteban fue apoyado. El apóstol Pablo apoyó a los que apedreaban a Esteban, porque Esteban vio los cielos abiertos al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Hay que matarlo, y apoyó para que lo mataran, guardando la ropa de los que lo apedreaban, porque uno que guardaba la ley era Pablo. Quería ser un fariseo, y en cuanto a la ley era irreprensible, no cometía pecado, no tenía nada que declarar de pecado. Parecía que necesitaban bautizarse. Sin embargo, llegan los fariseos haciendo cola para el bautismo de Juan. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Vamos a ver para la salvación del bautismo. Entonces dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ay, ¿quién subirá al cielo? ¿Qué tal que no sea verdad? ¿Qué tal que este pastor esté hablando? Ay, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde lo han visto? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice la Escritura, la Biblia, ¿qué es lo que dice? La Escritura dice: cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca está de ti la palabra, de tu boca a tu corazón. Uno piensa que está cerca, mira la boca, una cuarta. Pero es un abismo impresionante la distancia que hay del corazón a la boca, porque mucha gente dice te amo con la boca. Jesús dijo, es que Dios se quejó, este pueblo con sus labios me ama, pero su corazón está abismalmente lejos. Mire, voy a dar un ejemplo de esto. Cuando nosotros estamos predicando la palabra, hay personas que quizás cuando uno les habla es como tirar, ustedes si se van al mar, a un lugar profundo, tiran una moneda o una perla y ya se hunde, va a tratar de rescatarla, se hunde, allá no hay quien le saque. La palabra para muchas personas están así, pero entra, se va al abismo. ¿Qué fue lo que dijo? Vaya, trate de recuperar lo que dijo el pastor, le toca ver la palabra nuevamente para tratar de rescatar. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Se lanzan y alcanzan a agarrar la perla antes que se vaya. ¿Qué fue lo que dijo? Entonces repiten. Yo era así. Yo cuando no entendía, yo no dejaba que la perla se hundiera hasta lo profundo. Llegaba y la sacaba. Ay, gracias Señor, entendí. ¿Por qué? El Salmo está diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes enteramente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque es que uno la coge y la guarda en mi corazón. El testimonio uno lo guarda en el corazón. Las palabras de Dios las guardan en el corazón. Porque la abundancia del corazón se habla la boca. Yo no puedo confesar con mi boca lo que no tengo en mi corazón. Hay gente que no tiene en el corazón, sino que lo tiene en la cabeza como una teología, pero no ha pasado por su corazón. Por eso estas personas no son transformadas desde su corazón. Llevan una vida pública que se avergüenzan del evangelio, porque son los teólogos ante la comunidad, pero cuando tienen que dar testimonio son unos cobardes. Les da vergüenza. No pueden confesar que con su boca dice que la palabra está cerca de tu boca a tu corazón. Si lo tiene en el corazón, mira que está tan cerca, no es sino que la deje salir. Ya está en el corazón, déjela salir por la boca. Porque bajar lo procesó, lo entendió, lo aceptó en su mente y lo dejó bajar a su corazón. Cuando baja a su corazón es la verdad. Cuando la palabra que es inspirada por Dios, que es declarada por Dios, cuando usted recibe la confesión de Dios, cuando usted recibe los testimonios de Dios, no en la cabeza, pues obviamente tiene que oírlos, está en la cabeza, pero los deja bajar a su corazón. Primero reciba el testimonio de quién es usted y que necesita de él, que si no él está perdido. Entonces se rompe el corazón, se circuncida el corazón, permite que la sangre de Jesucristo entre, que la obra de Jesucristo, de la muerte expiatoria de Cristo, todo lo que él hizo, eso hiere en nuestro corazón, lo sensibiliza y permite que esa palabra comience a entrar como a decantar la vida por la palabra. Decanta y entra al corazón, y esa es la verdad que alumbra, que ilumina mi espíritu y le da vida. Esa palabra es la que, estando en mi corazón, se puede declarar con la boca y produce salvación. Lo otro es teología o ley
o experimentar mucha gracia. Porque mucha gente quiere estar bien bajo la gracia, entonces eso es chévere, y se la pasarán leyendo la Biblia únicamente para mirar qué puedo hacer y qué no puedo hacer porque estoy bajo la gracia. O los que están bajo la ley tienen el corazón duro, entonces no han cometido pecado, pero leen la Biblia para estar acusando y juzgando y condenando a los demás. Es el otro extremo. Nosotros tenemos que tener un equilibrio. No vivir para la carne es el equilibrio. Es pensar, entender que tengo un espíritu y que tengo que cuidarlo, es mi responsabilidad. Y por eso el apóstol Pedro dijo la semana pasada: sed salvos de esta perversa generación. Y dimos los dos tipos de perversidad, la humana y la que está en la iglesia, que perdonen que no pude profundizar más en las reflexiones. Si tienen alguna duda pueden llamarme y hablamos de esto. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que confiese lo que Dios le confesó, nos confesó. Él es mi hijo, Él es el Señor, Él es mi hijo. Si es mi hijo, es el Señor, ¿o no? Si es el Señor, es el Rey. Si es el Rey, es el que manda, es el que ordena, es el que hereda. Entonces, cuando yo acepto que el Señor es el Santo, Hijo de Dios Santo, y creo, como dice Romanos capítulo 1, versículo 4, leamos desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, o sea, para las buenas nuevas, para las noticias de Dios, para las declaraciones de Dios, para las confesiones de Dios. Evangélico o evangelio es que nosotros confesamos lo que Dios me dijo a mí. El secreto de Dios me fue declarado y yo voy y se lo paso a otro, como jugando béisbol. Le pasa la pelota, no le pasa, y lo quema, ¿sí? Que Él había prometido por las profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, porque Dios lo resucitó. O sea, Dios declaró, confesó el secreto, reveló: Él es mi hijo, yo lo acepto, acepto también que yo soy un pecador, que necesito ese Salvador. Entonces comienza a haber esa comunión con Él y comenzamos a vivir no solamente una vida nueva después del bautismo, sino que comenzamos a vivir bajo la gracia, después de haber recibido la salvación por la gracia, mediante la fe. Por la fe, por la palabra, porque oímos fue la palabra, oímos la confesión, oímos el testimonio, oímos la declaración de Dios acerca de su Hijo, y por las escrituras entendimos que somos pecadores, que estamos alejados. Entonces comienza esta relación y comienzo a declarar ahora lo que yo recibí en mi corazón, lo que entendí, lo que acepté. Me bebí la sangre, es decir, acepté la sangre, acepté que Jesús es el Hijo de Dios que hizo carne. ¿Quién es el que no puede hacer eso? Israel. Desafortunadamente ellos no pueden creer, ellos no pueden aceptar, ellos tienen el corazón endurecido por la ley, hacen su propia justicia. Tengan cuidado, no es tanto que la vaya hacia la ley, no es tanto que vaya a la gracia, sino que entendamos que los que están bajo la ley están poniendo a riesgo su espíritu, porque luego ya no van a necesitar la sangre de Cristo, y los que están viviendo bajo la pura gracia, siempre gracia, van a descuidar su salvación viviendo para la carne. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahora? Mantenemos firme nuestra vida de fe, exponiendo nuestra propia vida, anunciando el testimonio que Dios nos da, anunciando el secreto de Dios, que en otras palabras es el evangelio. Una buena noticia de Dios es que, bueno, les voy a revelar, llegó la hora de la revelación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No necesitan imágenes, esta es la imagen mía. ¿Quieren ver mi imagen? Miren, es la imagen. Jesús dijo: es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quieren ver la imagen de Dios? Se las voy a revelar. Él nos reveló el secreto, declaró que Él es a quien Él ama, y por el poder de la vida que había, por la gloria de Dios, que es nuestra esperanza de la gloria, que tenemos esperanza en la gloria de Dios, en la esperanza de la gloria de Dios, que resucitó a su Hijo de entre los muertos y lo declaró Hijo de Dios con poder por la resurrección. Habiendo creído eso, que siendo el Cristo, lo que estaba haciendo en la cruz era llevando nuestro pecado, dejando que le hicieran todo este tipo y manifestáramos toda nuestra parte animal, satánica y perversa y mala, que llegamos a matar al santo Hijo de Dios en la cruz. Él dejó que le hicieran todo lo que hicieran.
Sin embargo, no les tomas en cuenta este pecado, no saben lo que están haciendo. Ellos están siendo impulsados por las tinieblas, ellos no saben lo que están haciendo, perdónalos. Tremendo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, yo porque tengo que morir por esa palabra. Mire, lean ustedes Salmo 22, lo que sufrió Jesucristo en la cruz de Calvario para salvarnos. Sin embargo, Él como cordero enmudeció y no abrió su boca, sino que fue llevado como al matadero. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender la declaración de Dios en cuanto a su amor por nosotros. Cuando nosotros entendemos que la muerte de Jesucristo es la declaración de amor de Dios por nosotros, que primero tenía que nosotros aceptar quiénes somos, luego aceptar quién es Jesucristo y luego aceptar que eso que Jesús estaba haciendo es la declaración universal del amor de Dios por el que estaba perdido, acerca de la intermediación de su Jesucristo, su Hijo, que puso su vida en rescate por nosotros. Entonces, ¿cómo avergonzarse uno de esto? ¿Sabe? Uno se avergüenza del pecado y por eso es difícil declararlo, ¿cierto? Es difícil declarar lo que se hace en secreto. Pero Jesús dijo, Mateo capítulo, porque aquí está diciendo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo porque está saliendo de la boca, por la boca lo que ya está en su corazón, y eso produce un peligro de muerte. Y ese peligro de muerte, porque estaba hablándole a los romanos que tenían un emperador y que a ellos les daba miedo por los judíos declarar que Jesús es el Señor, y mucho menos que Dios lo había resucitado a los muertos. Eso era exponer su vida, eso era pasar la vergüenza, porque Jesucristo no los iba a defender, sino que iba a dejar que se lo comieran los leones, iba a dejar que los quemaran en la estaca. No importa. Ahí estaban declarando su amor, su fidelidad, y creyendo y diciendo lo que ellos creían, lo que habían aceptado, la revelación de Dios, que Él es el Señor. Entonces no importa que lo maten en la hoguera, no me importa. Yo no voy a dejar de declarar que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, porque eso está en mi corazón. A mí nadie me quita la salvación tan grande. No voy a perder mi salvación porque me pongan al frente un león. Para yo ser así. Es que hoy en día todo el mundo dice que Jesús es el Señor como si estuviera tomando changua, no sé. Es insípido, una changua sin sal será. Es que declarar que Jesús es el Señor, creyendo en mi corazón que Dios lo resucitó de los muertos, es exponer su vida en tiempo real en ese momento. En los romanos, cuando usted salía a predicar, no, ustedes cómo van a decir que Nerón es el Señor. No, es que el Señor es Jesús. Mire que aquí ahorita están abriendo hojas de vida para vigilantes aquí en Colombia, ¿no? Como 6,000 vigilantes. Imagínense todos los vigilantes que había también en esa época de Jesucristo. Todos los que estaban bajo la ley estaban pendientes a quién declaraba que Jesús era el Señor. Aquí dentro de poco se va a establecer algo así como Venezuela, como Cuba, ¿no? Vigilantes por todas partes mirando a ver qué hacemos. Entonces, si cualquier persona declaraba que Jesús era el Señor y no que Nerón era el Señor, pues se exponía eso. Y mucho menos decir que Dios lo resucitó de los muertos. De hecho, eso era vergonzoso. Por eso está diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvar a otras personas. O sea, usted lo cree para justicia suya, para que cuando usted muera se presente ante el Padre Dios, y eso estaba en su corazón, usted aceptó la confesión de Él. O sea, Dios le hará justicia, Dios lo resucitará de los muertos. Si nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero si usted no confiesa, si eso no sale por su boca, no puede salvar a otra persona, no se puede salvar porque le da vergüenza. ¿Y cómo se va a avergonzar de algo que está en su corazón? De lo que está lleno en su corazón. Mire, cuando usted habla con una persona que está lleno de conocimiento de plata, hay gente que habla solamente de plata, entonces el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted se sienta a hablar con una persona y le sale de lo que es abundante, ya sea de la ley, de la mucha gracia, de plata, de medicina, de lo que sea. Siéntese a hablar de lo que está lleno de su boca. De lo que sale de su boca está lleno de su corazón, téngalo por seguro. Entonces, pues la Escritura dice, todo aquel que le creyere no será avergonzado. Como no será avergonzado, Jesús dijo lo siguiente, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Estamos hablando de la salvación, el tema de la salvación, ¿no? Versículo 16, 10-16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso ya lo hemos predicado una vez, ¿no? Que es un híbrido.
una persona que no le quiere hacer daño, una paloma, una persona que también es demasiado prudente, como las serpientes. Como no tienen orejas, entonces hay que ser prudente. Haga de cuenta que no escuchó, ¿sí? Guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas os azotarán, y aún entre gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús lo estaba diciendo. El testimonio que ustedes van a decir, lo que ustedes creen en su corazón, lo que sale por su boca, los va a poner en peligro. Y ustedes se acordarán de mí. Yo los voy a mandar como ovejas en medio de los lobos. Es que Jesús es la oveja de Dios. Y cuando usted lee en el Salmo 22, usted dice que perros me rodearon. Lobos lo querían destrozar porque decían que era el Hijo de Dios, y mucho menos que resucitaría a los muertos. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, mas cuando os entreguen, no os procuréis mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Qué bueno, ¿no? Porque si en su corazón hay muchas cosas, el Espíritu Santo sacará de allá cosas buenas, tesoros buenos, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Esa es una señal del que atesoró el testimonio de Dios, la revelación de Dios, el secreto de Dios, que lo conmovió a usted, que le dio esperanza de vida, y que usted se gloría en esa esperanza de la gloria de Dios. Nadie se lo puede quitar, sino que usted confiesa públicamente lo que usted cree, lo que está en su corazón. Porque lo que usted cree, Dios le hará justicia porque está en su corazón, pero es que usted con la boca hace para salvar a otro. Pero si se avergonzare, pues entonces, porque como está en medio de lobos, entonces no diga que él es pastor, porque si sé que es pastor, qué vergüenza, ¿verdad? Pero entonces, ¿no será que el Señor también se va a avergonzar por avergonzarse usted? Mire lo que dice acá. Ustedes sigan leyendo, lo vamos a leer. Luego, de todas maneras, dice: claro, sé que es que hay cosas que a la gente no le gusta de pronto soportar, y eso yo lo entiendo, porque ya tienen un círculo social, político, o en trabajo, laboral, bueno, no sé qué será. 21. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que no se deje quitar la salvación, el que no se deje avergonzar, el que no importa, ¿sí? Entonces, versículo 26. Así que no temáis, porque nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, miren, no se preocupen, no le tengan miedo si le van a quitar la vida porque usted está dando testimonio de lo que está en su corazón. No se preocupe. Le cuento una cosa: lo que usted confiese puede salvar a una persona, y lo que usted calle puede hacer que esa persona se vaya para el infierno. Por cuidar su vida, por cuidar su estatus social, muchos se podrán perder. No se venden dos pajarillos en un cuarto, con todo ni uno cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces todo el mundo habla de esto cuando, ay, tranquilo, pues si Dios tiene cuidado de los pajaritos, no tiene cuidado de mí. Está hablando es de mi vida. No se preocupe, que ningún pájaro cae muerto, porque sí, la muerte de los pájaros es algo natural. Si usted está poniendo su vida por el Evangelio, no se preocupe. Los pájaros no se preocupan por la muerte. Dios tiene cuidado. Si tuvo cuidado de los pájaros, no tendrá cuidado de mí por dar testimonio. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Ay, es que el pájaro, ay, no maten los pajaritos. Ay, mire por usted, los pájaros. Ay, pobrecita la hormiga, pobrecita, todos los animales. Ahorita es todo es pobrecito los animales. Pero no tienen en cuenta, pobrecito el alma de esa persona que se va a ir para el infierno. Eso sí, no. Cuidado tocan el pajarito, cuidado tocan los toros, cuidado tocan los perros, cuidado matan el pájaro, cuidado matan todo eso. Pero ven que una persona se va para el infierno y ellos sí no le dicen nada. Prefieren callarse. Eso es ser como un asesino. Quedarse callado, estando en su corazón, y no predicar, es peor que matar 100 pájaros al frente suyo, pareciendo el peor criminal. Cualquiera pues, 32.
Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted siente vergüenza de mí? Yo me avergonzaré delante de mi Padre que dio testimonio de mí, que Él no se avergonzó de mí. El Padre de Dios no se avergonzó de su Hijo que moría en una cruz siendo un inocente. Dios no lo salvó de ir a la muerte en la cruz. Dios permitió que Jesús, su Hijo, pusiera su propia vida, que fuera escarnecido y muerto como un criminal, y no se avergonzó, sino que lo resucitó de los muertos y le hizo justicia. ¿Por qué se siente usted avergonzado del testimonio que dio, del secreto que dio Dios, de la confesión de Dios acerca de su Hijo, que nos trae salvación? No puede poner ni siquiera su propia vida. Confesar es poner su propia vida para declarar algo. Confesar trae salvación al hombre. Confesar también trae revelación de quién soy yo. Si confieso con mi boca, cerca está, ¿cierto?, de mi corazón y mi boca, pero también lejos. Cerca está de tu corazón, de tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que salva a los demás, la palabra que la fe de Dios, el secreto de Dios, la confesión de Dios, el testimonio de Dios que yo acepté en mi corazón, está en mi corazón, sale por mi boca poniendo mi propia vida en riesgo. Eso salva. Eso salva al ser humano. No tratar de protegerse de que yo no cometo pecado, no tratar de protegerse que no soy cristiano, que yo pues soy cristiano únicamente los domingos a las 10 de la mañana y cuando salgo de aquí soy el doctor o el propietario o el gerente o el don. No, usted es una persona que no se avergüenza del evangelio, porque si Dios no se avergonzó de su Hijo, si Jesús no se avergonzó finalmente de morir completamente desnudo en una cruz, sino que dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida. Y Él prefirió entregar su vida para que nosotros nos perdamos. Ahorita, porque como Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces nosotros no podemos creer en algo que no está en nuestro corazón, no confesamos algo que no está en nuestro corazón. En mi corazón está que Dios lo resucitó de los muertos y le hizo justicia. En mi corazón está que el que está muriendo en la cruz era inocente. En mi corazón está que yo soy el que lo llevó a la cruz. En mi corazón está. Y yo confieso con mi boca lo que yo creo en mi corazón, porque es la única forma de salvar a otros. Porque ¿cómo puede creer la familia? ¿Cómo pueden creer los demás si yo me avergüenzo del evangelio? Lucas capítulo 12. Lucas, también capítulo 12. Lucas 12. Lo vamos a decir de otra manera. Dijo que me avergonzaré delante de mi Padre, ¿cierto? Lucas capítulo 12, versículo, ¿dónde estoy? Desde el 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada de esto pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negara delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Que usted está llevando la confesión que el Espíritu Santo en mí está declarando por el Espíritu Santo quién es el Padre, qué es el amor del Padre, quién es el amor del Padre, es el Hijo. El Hijo está declarando, Él es el que los ama. Yo estoy aquí porque Él los ama. Yo estoy aquí muriendo en la cruz no por mi propio pecado, sino porque Él los ama. Y el Padre está diciendo, yo lo amo a Él. Ustedes aprendan a amarlo a Él y obedecerlo a Él, permanecer en su palabra y llénense de su corazón de amor por Él, para que no se avergüencen de Él, para que luego los ángeles, que son los que van a recoger la cosecha, el Hijo del Hombre después diga, y este se avergonzaba de mí, déjelo. Qué vergüenza, Él se avergonzó de mí, yo me avergonzo de Él. Qué vergüenza. Lucas 12, no estoy leyendo Lucas 12. Sí, aquí también dice 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
Es que estamos hablando de confesar. Confesar. Yo confieso, por eso el título de la prédica es: se confiesa con la boca lo que se cree en el corazón para salvación. No solamente la suya, sino salvar más personas. Si siente vergüenza, no sienta vergüenza de haber matado a un perro, un pájaro, un pollo para comerse, no sé. Sienta vergüenza que otra persona se va a ir al infierno porque de pronto yo no digo que usted, perdóneme, hay personas que no tienen de pronto facilidad, hay otras personas que tienen llamado, unas personas que tienen llamado, pero la cuestión es que uno sienta vergüenza cuando tenga que dar testimonio. Mire, en verdad se lo digo de todo mi corazón. Hable de la abundancia de lo que está en su corazón, de la gracia que ha recibido, y usted se va a dar cuenta cómo rescatar a una persona de las tinieblas. Por eso la iglesia, cuando la levantan, yo decía esta semana en las reflexiones, cuando la iglesia, yo he visto, porque conozco la iglesia hace más de 20 años, y llegué a iglesias que ya fueron establecidas, no por ese pastor que en ese momento la pastoreaba, sino que la recibieron como si fuera una herencia. Y llegaban a pastorear una iglesia que ellos no levantaron, sino que por sus logros, por su educación, por su filosofía, por sus doctorados, recibieron como herencia, entonces no predican, entonces no cuidan las almas porque no sabe el valor de un alma. Mientras que una persona que sí verdaderamente ha sufrido, porque esa persona es el alma, es su espíritu, y va y le predica y lo lleva a que crea que es un pecador y que necesita de Cristo, y lo lleva a la iglesia, y entonces en la iglesia habla, y entonces en la iglesia se reúne con otros hermanos y confiesa que son pecadores, luego acepta a Cristo como su Salvador, luego lo bautizan y comienza a vivir una vida nueva. Pero hay pastores que no hacen nada de eso, solamente predican la teología. Entonces la gente se va y se pierde, no importa, porque no duele, porque en su corazón no está la salvación del alma de una persona. ¿Para qué la iglesia si no es para salvación? ¿Para qué el pastoreo si no es para salvación? ¿Para qué la predicación si no es para salvación de las almas? ¿Para qué morir y creer en la resurrección si no hay salvación? ¿Para qué murió Jesús en la cruz si no era para salvación? ¿Para qué resucitó? Para justificación y salvación. ¿Para qué quedó en volver segunda vez? Para salvar a los que lo esperan. Pero si se avergüenza de la obra que Dios hizo a través de su Hijo para salvación del alma, entonces pues Jesús mismo se avergonzará delante de los ángeles y delante del Padre Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Ayúdanos para que esa palabra no caiga como a lo profundo del mar, sino que sea sembrada en tierra fértil y produzca fruto hasta 100%. Bendice a cada uno de los hermanos que están llevando su vida en este mundo, luchando contra el pecado, confesando sus pecados. Ayúdalos, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdalos para que no recuerden más, después de haber confesado y declarado su propio pecado. Ayúdalos para que puedan recibir la gracia, y la gracia sobre la gracia, para que abundantemente, teniendo gracia en su espíritu, siendo lleno su corazón de la verdadera fe, puedan confesar tu nombre, puedan confesar que tú eres el Señor y que Dios le hizo justicia resucitándole de los muertos, y puedan, por sus labios, por su testimonio de su experiencia de salvación, puedan también declararlo sin tener vergüenza, para que otra alma también se salve, para que participen del reino de los cielos, para que tengan gozo como lo tiene el gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es el verdadero gozo experimentar la salvación, es el verdadero gozo experimentar la salvación de una persona que estaba perdida. Ayúdanos, por favor, para que no seamos insensibles, para que no seamos de esta generación corrupta y perversa que se insensibiliza ante la salvación de los seres humanos. Bendice nuestro espíritu y llénalo de tu gracia. Ayúdanos para que, aún poniendo nuestra propia vida, Señor, podamos siempre confesar que tú eres el Señor, que Dios el Padre te hizo justicia y te resucitó de los muertos, y que nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios en Cristo Jesús para siempre. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión, la guía, la dirección del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que no se avergüenzan del Evangelio, sino que pueden confesar con su boca lo que creen en su corazón, que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos para salvación suya y salvación de sus hermanos para siempre. Amén. Amén. Amén.